amigos, en esta oportunidad vamos a presentar un experimento acerca del metabolismo basal de un roedor, para lo cual vamos a utilizar el método del consumo de oxígeno que tiene el roedor. Para tal experimento vamos a utilizar los siguientes materiales. En primer lugar, tenemos que construir un manómetro casero. El siguiente es el espirómetro, también es casero. Más luego les explicaremos qué materiales se ha utilizado. Una malla, un frasco para la muestra, las mangueras y cada uno con una llave. Y también el hidróxido de potasio, y en su momento vamos a explicar para qué sirve, y también un recipiente o una vasija para colocar la muestra en baño María. Bueno, los materiales a utilizarse, tal como les dije, fueron el manómetro. ¿El manómetro para qué sirve? El manómetro sirve para determinar la presión que se va a generar dentro del frasco una vez que la muestra esté dentro. Y tal manómetro se ha construido con los siguientes materiales, como es una madera para que soporte el manómetro, una manguera, la cual tiene que contener agua con colorante para que nos indique la posición exacta del desplazamiento del agua, y el otro es lo que es el papel milimetrado. Eso sería con respecto al manómetro casero. Ahora, el siguiente es el espirómetro, para lo cual también algo similar que para el manómetro. Hemos utilizado una manguera, agua y agua con colorante para que nos indique su posición exacta del nivel del agua. ¿Esto cómo funciona? Esta parte de aquí del espirómetro nos va a indicar qué cantidad de oxígeno va a consumir la muestra, en este caso el roedor, y este manómetro nos indicará qué volumen de agua se desplazará hacia abajo, y ese volumen nos va a indicar qué cantidad de oxígeno consume el roedor, y para lo cual hemos utilizado, como les dije, la jeringa, la manguera y una maderita de soporte. Ahora, el siguiente es el frasco. En el frasco se coloca la muestra, pero antes de colocar la muestra se tiene que poner dentro del frasco el hidróxido de potasio, para lo cual dentro del frasco tiene que haber maderas que lo separen de la muestra del hidróxido de potasio, porque el hidróxido de potasio, como bien sabemos, es corrosivo. Y para separar el hidróxido de potasio de la muestra utilizamos una mallita para que no esté en contacto con el hidróxido, por lo cual, como les dije, la madera sirve para separar la muestra del hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio, ¿cómo funciona? Aquí lo tenemos en el frasco. Funciona una vez colocado dentro de la muestra. El roedor generará una mayor cantidad de CO2, y como el hidróxido de potasio es higroscópico, o sea, quiere decir que consume mayor cantidad de humedad, o sea que a la intemperie, si lo ponemos así al aire libre, al toque consume la humedad que hay en el ambiente, y por ese método es la que se va a determinar. Y una vez que se coloque el hidróxido de potasio, la humedad que se va a generar dentro del frasco una vez que esté la muestra será absorbido por el hidróxido de potasio y disminuirá el volumen, y con a consecuencia de eso se generará menos cantidad de oxígeno dentro del frasco, y la cual ejercerá una fuerza para jalar el contenido del oxígeno que hay dentro de las mangueras, y el oxígeno que se desplaza de las mangueras entrará al frasco. De ahí el oxígeno que se desplaza por la manguera también ejercerá una fuerza sobre el agua. Entonces, si el agua se desplazará la misma cantidad de oxígeno que está entrando dentro del frasco, y eso es lo que nos indica el volumen que entra dentro del frasco, o sea, quiere decir el volumen que consume el roedor. Bueno, en el siguiente paso le vamos a mostrarle el procedimiento, cómo va a funcionar paso a paso. Ahora, en este caso vamos a demostrar el procedimiento del experimento, que se han indicado los materiales que se ha utilizado en la parte anterior. Bueno, para lo cual lo primero que se hace es
colocar dentro del frasco el hidróxido de potasio. Ya se les indicó cómo va a funcionar el hidróxido de potasio. Ahí está, se está colocando el hidróxido de potasio dentro del frasco. Una vez colocado el hidróxido de potasio, se pone la malla encima de la maderita que está dentro. Ya se les indicó cómo va a funcionar esto. Es para que separe la muestra, en este caso el roedor. El roedor va a ser el cuy. Va a separar del hidróxido de potasio, como les dije que es corrosivo. Ahora, la muestra es el cuy. Enseguida se pone la muestra. Una vez colocado la muestra, se cierra el frasco con todas las llaves cerradas. La llave del manómetro y del espirómetro tienen que estar cerradas. Y la llave del medio tiene que estar abierto. ¿Para qué? Para que el oxígeno entre al frasco, o el oxígeno del aire. Una vez que se empiece el experimento, se tiene que medir primero, que primero tiene que cerrarse el frasco. Cerramos el frasco. Cerramos el frasco bien cerrado. No tiene que entrar nada de oxígeno al frasco. Y una vez concluido eso, antes de eso nos fijamos primero el manómetro. El manómetro tiene que estar en la línea exacta, de la cual podemos medir cuánto se va a desplazar el agua. Bueno, en este caso está en la línea anaranjada del papel milimetrado. Siguiente es fijarnos lo que es el espirómetro. Del espirómetro también tiene que estar en un volumen exacto para que nos indique. En este caso está en 1 mililitro. Bueno, para empezar el experimento se tiene que cerrar, como les dije, la válvula central. En este caso, ¿para qué? Para que no entre oxígeno, nada de oxígeno o nada de aire al frasco. Y de ahí se empieza con abrir las llaves o las válvulas que conectan el manómetro y el espirómetro. Se abren y así empieza el experimento. Para lo cual se tiene que tomar en cuenta el tiempo, el cronómetro. Bueno, en este caso vamos a tomar el tiempo en el cronómetro que tengo en mi celular. Ya, pasados los 5 minutos, nos fijamos el volumen que ha subido del agua en el manómetro, el cual nos indica que la presión dentro del frasco ha disminuido. ¿Por qué? Debido a que el roedor está consumiendo más oxígeno y el CO2 se está convirtiendo en agua por reacción con el hidróxido de potasio, la cual genera una menor presión. Por eso el agua se desplaza a la manguera donde va al frasco de la muestra. Y cuánto ha variado, podemos ver que ha variado así tal como indica la variación en el manómetro. Ahora, la siguiente sería fijarnos lo que es el volumen del agua que ha consumido, el cual nos indica, tal como le indica la cámara, ahí está, lo pueden apreciar. Eso es la que consume el volumen del oxígeno. ¿Por qué se desplaza el volumen del oxígeno para abajo? Como dentro del frasco, como les dije, que disminuye la cantidad de oxígeno, entonces genera una acción dentro de la manguera para jalar el oxígeno que contiene la manguera, entonces el cual también genera una acción sobre el agua. Entonces, por lo cual genera o jala el contenido del agua de la manguera, y eso nos indica el volumen que consume el oxígeno en la muestra. En este caso la muestra, como les dije, es el cuy. Nada más sería, y muchas gracias.